Bueno, damos gracias al Señor que nos concede la vida. Amén, Señor. Y que podemos estar junto con Giselle, Sí, Jesús. nuestra hermana joven, para hablar sobre un tema muy importante para la vida individual de cada uno de nosotros y la familia también. Porque una vez podemos ser muy lectores de la Biblia, enseñadores de la palabra, pero de orar muy poco. Muy poco. Y esto viene a ser, dice, como si yo te convido un guiso de carrero, como se dice, Sí. y no le echo sal, ¿qué vas a decir vos? Claro, no tiene sirve. sabor, no tiene sabor, nada. No gusta. Bueno, así también es la palabra de Dios y no va con la oración. Por eso el Señor nos enseña. Y aquí este hombre que vamos a leer, pero primero vamos a orar a Dios. Amén. Sí. Nuestro querido Dios, nuestro Padre. Padre Santo. Aquí estamos con Giselle. Gracias, Señor, porque usted Gracias, la trajo para que leamos su palabra, ya que ella va a ser mis ojos. Amén. Y Señor, como Dios me ayuda, usted lo ha puesto a ella como mi ayudante ya en los últimos tiempos de mi vida, pero qué lindo estar con Amén. Alguien de la familia, Sí, Jesús. porque nosotros hemos aprendido la palabra y hemos enseñado a nuestros hijos, a nuestros nietos. La Giselle es una chica de oración desde muy chiquita. Ha pasado problemas, todo, pero la oración era total. Sí, Jesús. Y qué importante la persona que está orando, porque cuando uno ora, se está abasteciendo del surtidor del cielo, Amén. que es el Señor. Sí, Nosotros, en ese momento cuando oramos, nos conectamos allá, y de allá el Señor nos llena de su poder a través de la oración. Eso es como la lectura con la Giselle. Y vamos a ganar tiempo, Giselle, ¿no? Sí. Bueno, vamos a leer Hechos 10. Hechos 10, que está después de Juan, Pedro y Cornelio. Hechos 10, 1 en adelante. Y dice así, hermanos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italia, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y oraba a Dios. Este vio claramente en una visión, como a la hora 90 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Gracias, Señor, ¿no? Fíjate que Dios está mirando. Muchos de ellos no están orando, Dios no nos escucha. No, nos escucha. Aquí Cornelio no era del pueblo de Israel, No. era de la compañía italiana, y sin embargo era un hombre de oración. Amén. Y oraba él con su familia, y oraba siempre, no dice algún... Porque muchos dicen, ora hermano, sí, a la hora de la comida. No, a la hora de la comida hay que orar siempre. En todo Porque estamos en momento. este mundo y cada día que el Señor nos concede comienza la lucha. Entonces, ¿qué es la importancia de estar fortalecido para soportar, aguantar las tentaciones del diablo y los problemas que pesan sobre nosotros? Y aquí vemos a Cornelio, ¿no? Sí. Un hombre que había aprendido, no era del pueblo de Israel, pero aprendió a orar él con su casa, con su esposa, sus hijos, todo. Y oraba a Dios siempre, no solamente la hora de la comida. No. Y dice, le dijo Jesús: tus oraciones y tus limosnas han subido a la memoria delante de Dios. Qué lindo. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a sus 2 criados y a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta.
y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras les preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. En él había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Qué tremendo. Hasta ahí nomás. Entonces Pedro dijo, Porque el Señor estaba mirando sí, y escuchando lo que Cornelio Sí. oraba. sí. Él no hace oído sordo. Cuando nosotros oramos, estamos hablando con Dios. Y Él no duerme, no tiene sueño como nosotros. Está atento a nuestras oraciones. Amén. Y la importancia de saber esto. Y necesitamos tanto la oración. Muchas veces decimos, hermano, ore porque tengo este problema. Hermana, ore por esto, por Sí. este otro. Y qué importante saber que si nosotros oramos, vamos directamente a la presencia del Señor. Y Él que nos está mirando y sabe todas las cosas, las luchas, los problemas, las dificultades, nos va a ayudar. Porque a Él le agrada. Él dijo, velá y orá para no entrar en tentación. Fíjese qué importante. El que está velando y orando no va a caer en la tentación del diablo. Yo Amén. puedo ser lector de la Biblia, pero no oro. No me sirve de nada, porque la oración es total. Yo aprendí a orar desde chiquita, dicen. Ujú. Desde chico mi abuelita me enseñó a orar, aunque yo nunca sabía que la Biblia era palabra de Dios, Ujú. pero oraba. Aún entraba allá en mi pueblo, en Ñatuya, a orar allá en el monte. No tenía miedo, oraba. Esto sí que me ayudó mucho. Ujú. Como yo cantaba y andaba con la música, yo andaba, pongamos, en las peñas, donde corren Sí. la borrachera, el alcohol, el vino. Y Sí. nunca tomé vino, nunca probé vino. Jamás. Nada. Entonces, Dios me guardaba, ¿por qué? Por la oración. Aunque no conocía la Biblia, pero oraba a Dios. Amén. También toqué cuando no había trabajo para el folclore, yo era joven, chico nomás, y me iba a cantar con mi guitarra en los cabarets, Ujú. donde hacen comercio con el cuerpo de las mujeres, pobrecitas, ¿no? Sí. Y tampoco caí ahí con el sexo. No caí. ¿Por qué? Porque oraba. Mi abuelita me enseñó a orar. No confundirse, orar y rezar es una cosa diferente. La oración es cuando uno conversa con alguien. Claro. Como a veces habla el presidente y dice orador, el presidente de la nación. Entonces él explaya todas sus cosas. Claro, hablar. Y el otro es monótono, dice, ¿no? Si dice, ore 3 Ave María, 4 Padre Nuestro, claro, y sí, repite sí, como sí, un sí. lorito. Claro. Eso, no vuelca nada. Y en la Claro. oración uno sí le cuenta a Dios todas las cosas. Y esto es lo que yo lo hacía, por eso no caí nunca en eso, ni en el sexo, ni en el alcohol. Ni en la droga. ¿Por qué? Por la oración Por que la me enseñó oración. mi viejita. Qué hermoso Sí. esto. Bueno, acá en tus apuntes, abuelo, también habla en el primer punto, la iglesia es llamada casa de oración. Sí, qué ¿no? lindo. Qué importante eso. Entonces, hermanos, vamos a estar leyendo en Lucas 19, capítulo 19, versículo 46. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. ¿Por qué dijo así el Señor? Porque Bueno. ellos no oraban en la iglesia, iban a hacer comercio. Vendían palomas, vendían de todo. Y el Señor decía, mi casa es casa de oración. Muchas Claro. veces cuando tienen, como sea el caso de la gente que no conoce la Biblia, Sí. ¿no? Cuando tienen problemas, pongamos los partidos de fútbol. Sí, Y eso ni hablar. entonces, ¿qué dicen ellos cuando pongamos pierde Boca o River? Y se ponen tristes, ¿qué dicen ellos? La gente que no conoce a Dios dice, No. a llorar en la iglesia. Sí. Porque Sí, saben sí. ellos que uno va a la iglesia a llorar, a clamar a Dios. Dice a llorar en la iglesia, no, nosotros vamos a la iglesia
así a llorar, a clamar a Dios y a gozarnos en la oración. Por eso es casa de oración. Y muchas congregaciones descuidan esto. Parece una reunión de música y canto. Todo música, canto, nada. Y oración muy poquita. No. La oración y la palabra de Dios van juntas. Sí. Bueno, y acá dice en Isaías 5, para buscar en Isaías 5, 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre vosotros entre mí y mi viña, porque ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando que yo diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo y mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Esto habla un poco, en el segundo punto dice, la iglesia tiene que interceder por todos los hombres. Hasta por los gobernantes, las autoridades. Sí. Por más que ellos, no saben ellos que han sido puestos por Dios, los presidentes, los gobernantes. Tienen sabiduría del mundo, pero no de Dios. Y la sabiduría del mundo, dice la Biblia, ¿no?, que es diabólica, es satánica, porque no tienen en cuenta a Dios. Y nosotros tenemos que orar por esa persona, orar, clamar a Dios por los gobernantes, las autoridades, por todo, por los vecinos también, los conocidos. Amén. Bueno, vamos a Primera de Timoteos. En Primera de Timoteos 2, del 1 al 8. Para los hermanos que quieran buscar en Primera de Timoteos, está en lo último de la Biblia. Abuelo. Sí, Timoteo, la carta a uno de los primeros pastores jóvenes, Timoteo y Tito, y cómo ya Dios le enseñaba al Señor la oración a estos pastores jóvenes. ¿Y cuántos pastores ahora, jóvenes y no jóvenes, que se descuidan de la oración? Entonces el diablo, por eso los sacude, los voltea, caen en el pecado, porque no están en oración. Instrucciones sobre la oración. Esto es importantísimo, hermanos. Este es el segundo punto, que está más claro que el anterior que leímos. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque esto es bueno y agradable delante de los ojos de nuestro Dios el Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Y dice así: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén. Levantando sin ira ni contienda. Porque si yo oro y tengo rencor con alguno, entonces no me sirve esa oración, Dios no escucha. Sin ira ni contienda, un corazón limpio, puro, y que clama a Dios por el prójimo. Algunas veces por los vecinos, por los familiares nuestros, cuántas veces oramos, ¿no? Por los familiares, los enfermos. Estuvimos orando por la mamá de la Cele, ahora sí. Creo que está en la casa. Ay, qué bueno. Hermana ya viejita.
pero fiel en el Señor. La oración siempre era constante en ella. Cuando yo le hablaba y le decía Ana, hermana Ana, y como ella de Corrientes sabe el guaraní, Sí. yo le hablaba un poco en guaraní. Baé parecó hermana, le decía, y ella me decía, Ay, qué lindo. y poná por demás, me decía. Ah, Muy mira. bien por demás. Qué hermoso recuerdo, abuelo, de la hermanita Una Ana. sanita de oración. Sí, una sierva de Dios, la hermana Ana. Que Dios la bendiga. Le mandamos un saludo grande y bendiciones para su vida y para toda su familia. Bueno, y seguimos con el punto 3, donde habla que tenemos que comprender que somos débiles. Y para tener y para no tentar al enemigo, ¿entendés? Es fundamental la oración. Tenemos que tener una oración fuerte, porque el enemigo también es fuerte y ágil para enfrentarlo. Entonces, qué importante que es la oración. Seguimos en Mateos, Y fíjate, hermano. una vez, un hermano que hacía guitarras, Carrió se llamaba. Un día la esposa me hizo llamar a mí, hermano Ramón, venga a orar por mí, que estoy enferma. Y el esposo predicaba en la iglesia, todo. Y yo me fui a ver a la hermana. Y me sorprendí porque estaba el esposo ahí, fabricando la guitarra, todo. Y la esposa estaba en otra sala, en otro cuartito, enferma. Y yo llegué y le digo, hermano, su esposa me hizo llamar para orar. Ah, sí, yo oro en la iglesia por ella. No, pero su esposa está aquí en la casa enferma. Claro. Usted tiene que estar orando aquí, hermano. Y él dice, no, yo oro allá en la iglesia. Y así ocurren muchas cosas en la casa de cada uno de nosotros porque no oramos por nuestros seres amados, por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Como ahora estamos orando por la Giselle, porque ella está estudiando y estamos rogando que Dios le dé sabiduría para que pueda rendir bien las lecciones que está ella teniendo. Es Así tremendo. que qué importante la oración, ¿eh? Amén, hermanos. Y lo importante de que eso, que es verdad, somos débiles y para poder salir adelante es importante que le encomendemos a Dios nuestra petición, nuestra aflicción, lo que nos esté pasando. Entregarle a Dios para que Él pueda romper las cadenas y podamos enfrentar al enemigo fuerte. Es verdad, porque a veces uno, como dice mi abuelo, yo me siento a veces bloqueada y es claramente porque por ahí a veces también es importante orar y orar bien, ser preciso con lo que decimos, porque no, dice orar y orar bien, ¿no? También dice una parte de la Biblia. Viste que hay en un pasaje que Jesús decía, no sean como los fariseos, Sí, que ellos les gustaba orar fuerte, gritaban en la plaza para que lo escuchen. Decían, mirá, el fariseo está orando allá. sí, Y una vez me acuerdo dos hermanos, uno de los libres y otro de los hermanos pentecostales. sí, Yo estuve 5 años con los hermanos pentecostales, 5 años con los libres. Pero yo aprendí la palabra de Dios sin meterme en ninguna denominación. claro. Y la importancia de esto, ¿no? De no tener denominaciones, sino orar, como dice la Biblia. Orar en esta forma. Y esto uno aprende y siente cuando uno está orando el gozo, la alegría de estar orando por muchas veces pasa que algún amigo está enfermo y nos pide oración, entonces uno se acuerda y ora y se goza, Señor, estoy orando por este familiar, este amigo, este compañero de trabajo. Y esa es la importancia que Dios nos ha dejado como iglesia, casa de oración, para orar. Y eso es lo que está adoleciendo la iglesia ahora. No ahora, ¿qué pasó con esos exorcistas? ¿Te acordás de Hechos de los Apóstoles? Entonces había unos endemoniados ahí y ellos fueron, no oraban nada, fueron a reprender a esos demonios. Y entonces los demonios, cuando ellos empezaron a orar y dijo, nosotros venimos a orar
en el nombre de Pablo, dijo. Y dice, pero el demonio dijo, yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Jesús, ¿y ustedes quiénes son? Si no oraban nunca, no lo... Claro. Y entonces, ¿qué pasó? Esos demonios le saltaron arriba, los lastimaron todo y dispararon ellos. ¿Por qué? Porque no estaban en oración. Qué tremendo. Como dice el Señor, velá y orá para no entrar en tentación. Justo acá en Mateo 26, 41 dice, hermanos, si lo quieren buscar, San Mateo capítulo 26, versículos 21, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, hermanos. Es terrible cómo nos lucha la carne para orar. Cuando queremos orar empezamos a bostezar o a hacer cualquier cosa. O si no, manda el diablo a alguna persona para estorbarnos la oración. Sí, sí, que sí. los chicos se pelean, los perros. Se todo. manifiesta de... Nosotros no tenemos que hacer caso, tenemos que seguir orando. Amén. Es muy importante porque no nos corte la oración Satanás. Aunque no se Muy nos da- importante, tenemos que reprenderlo. Yo recuerdo, y muchas veces me pasó con la oración. Sí. Un día yo fui a predicar allá en Barrio Sarmiento y cuando yo salí de ahí me acompañaron 2 chicos de la iglesia que vivían por aquí cerca y subí al colectivo y había una mujer con polleras largas, con cinta roja en su cabeza y entonces me miró así con ojos fuertes, como queriéndome asustar, y yo la miré y dije, la sangre de Jesucristo tiene poder. Y empezó a bostezar la mujer, casi se cae. Y después el chico me preguntó a mí, ¿qué pasó, hermano, de esa mujer? Usted lo miró y empezó a bostezar y casi se cae. Y bueno, el diablo sabe, Sí. el diablo Sí, conoce sí. lo que oran. Le tiene miedo. El diablo le tiene miedo a esas personas que están arrodilladas orando a Dios. Pero aquellos que cantan, no digo que es malo cantar, alabar al Señor, Amén. pero más bueno que eso es la oración. Claro, porque bueno. ahí nos fortalecemos espiritualmente. Viste, bueno, acá también, hermanos, en Lucas 22, del 39 al 45, acá habla justo, hace mención a lo que más o menos está contando mi abuelo. Jesús ora en Getsemaní, dice así, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él dice que se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí, Señor. Y se le apartó un ángel del cielo para fortalecer, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Qué tremendo esto. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Fíjate, dice que cuando estaba en agonía el Señor oraba más intensamente. Y Sí. muchas veces vamos a visitar a los hermanos que están luchando y lo primero que dicen, ay hermano, tan grande la lucha que ya no oro. Sí. Y el Señor dice Sí. que tenemos que orar más Sí, sí, todavía. sí, sí. A mí me tocó vivir en este tiempo, el último tiempo de mi vida, cuando me agarró la ACV Sí, tremendo. y perdí las piernas, no podía, y me tiré a la cama. No me asusté nada, digo, bueno, si me tiene que llevar el Señor al descanso. Pero ahí, cuando me tiré a la cama, pude hablar y me alegré. No tenía piernas, porque no caminaba, no podía caminar. No podías Y nada. digo, qué lindo Señor, hablo. Y mientras yo pueda hablar, voy a predicar la palabra como estoy predicando ahora. Amén. Recién estoy restableciéndome de la ACV. Gracias Pero a acá Dios. no me dejó mudo el Señor. Amén. Hermanos, y también vamos a compartirles un versículo más. Este es el punto 5, la importancia de orar en familia. Que esto, una de las cosas que también lo sacó mi abuelo adelante, porque estábamos todos
puestos de acuerdo en orar por la vida de mi abuelo, que había tenido ese ACV, ese principio de ACV, y bueno, por mi abuela, porque el enemigo nos batalló. Pero bueno, dice la importancia de orar en familia. En Hechos 10, del 1 al 4, y dice así, hermanos: había en Cesarea un hombre llamado... esto ya lo leímos. Lo leímos. De Fijó la Cornelio. importancia de la familia, porque el diablo toca lo que más queremos. Sí. ¿Qué queremos nosotros? La familia, la esposa, el esposo, los hijos, los nietos, todo. Entonces el diablo no es tonto. Un hermano decía que el diablo no es tonto, que al borracho le va a dar leche, al borracho le va a dar vino. Y sí. Y entonces, bueno, es importante que el diablo nos va a atacar. Cuando no puede con nosotros, va a atacar a la familia. Y esa es la importancia de orar. Yo les doy las gracias porque todos son chicos de oración allí, todos Gracias a Dios. son chicos de oración, todos son de oración. La importancia de la oración en familia. Por eso las familias están así disgregadas, ¿no? Porque no oran en familia. Bueno, y ahora en Lucas capítulo 18, si quieren buscar Lucas 18 del 9 al 14, dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Esto es en Lucas, hermanos, me quiero quedar. ¿Cómo y cuál es la oración que Dios escucha? Es este punto vamos a tocar acá. ¿Cómo y cuál es la oración que Dios escucha? Lucas 18 del 9 al 14. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesta en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y ayuno 2 veces en la semana, doy diezmo de todo lo que gano, decía el hombre este. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, dice, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué lindo dice, ¿no? Cuando uno va a orar, reconoce que no es nada. Sí. Y le decimos: Señor, aquí estoy, tal cual soy carne, débil, frágil, necesitado de usted. Cuando nosotros reconocemos eso, porque muchos creen que claro. Me acuerdo hace mucho, había 2 hermanos, uno pentecostal y el otro de los libres. Sí. Y se peleaban entre ellos, decía el hermano pentecostal, que el hermano libre, sí. Como ellos no oran fuerte así, decían que no oraban al espíritu. Y el otro decía que estos gritaban, eran gritones, y yo no escuchaba. No es así. Nosotros tenemos que ser cautos, orar normal, pero sintiendo la presencia de Dios. Claro. No es quien grita más, como decía el fariseo, no sea como los fariseos que usan vanas repeticiones, no. Pero si vamos en esto, podemos ver a Ana. Ana era una mujer luchada, atribulada en el espíritu, y el sacerdote que tenía que comprender esta cosa, Elí, dice que él ya entró al templo y empezó a orar, pero no se escuchaba mucho la voz, lloraba la Ana, porque ella era estéril y quería tener un hijo, que vino a ser Samuel. Y el sacerdote lo estaba mirando, no tenía discernimiento este sacerdote, porque después terminó muerto él y su familia, y le dijo: Ana, digiere tu vino. La tenía por borracha, y él le dijo: no, Señor, estoy volcando mi alma al Señor. Entonces no es quien grita más, quien ora más florido, sino quien lo ora con el alma, con el espíritu. No sirve nada si no somos fariseos. ¿Es importante pedirle a Dios que nos enseñe a orar, abuelo? Sí. Es importante. Entonces, vamos acá en una parte que dice: mientras estamos esperando la venida de Cristo,
el consejo es acá en Apocalipsis 16:15, hermanos. Apocalipsis 16:15 dice lo siguiente: He aquí que yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Uy, el Señor está pronto a venir. ¿Cuándo tenemos que orar? Que no nos vaya a encontrar. Dice, bienaventurados los que están velando y orando. Y más viendo las señales que ya están latentes. Estamos en estas pestilencias. No solamente el COVID, ¿no? Ahora dice que salió otra pestilencia en Bolivia, que es terrible, que mata a la gente. Estamos en los tiempos bíblicos, las pestilencias, las enfermedades, la desaveniencia entre los esposos y la esposa, entre los padres y los hijos. Son señales que el Señor viene. Entonces, si sabemos eso, dice bienaventurado aquel varón que está velando y orando. Ese es el consejo. Dios quiera cuando el Señor venga nos encuentre así como estamos viendo ahora, leyendo la palabra y orando. Amén, amén. Y vamos a terminar con el último versículo, que es: la oración individual es muy importante para nuestra vida. Dice, orar para que el Evangelio se extienda, en Primera de Tesalonicenses 5:6. Tesalonicenses, hermanos, lo pueden encontrar a lo último de la Biblia, en los últimos capítulos de la Biblia, para los que quieran. Hay primera y segunda, pero en este caso es Primera de Tesalonicenses, del 5 al 6. Capítulo 5, versículo 6. Dice así: por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero vosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como el yelmo. Sí. Amén, hermano. Que no nos encuentre el Señor durmiendo cuando venga, como pasó, le dijo a los discípulos, oren por mí, porque iba allá al Monte Calvario. Y entonces cuando después él vino, los encontró durmiendo ellos. Y no sea que a nosotros nos pase eso cuando venga el Señor y estemos roncando, ¿eh? No, tenemos que estar velando y orando. Porque en cualquier momento nos puede pasar cualquier cosa, y si no estamos preparados, empiezan a temblar nuestras rodillas. ¿Sí? A mí cuando me vino esto, yo estaba velando y orando. Lo único que dije cuando caí, gloria a su nombre, Señor, y después ya estuve en el piso. Señor. Pero orando. Y así me va a encontrar el Señor. Mire, la oración me enseñó mi abuelita, sin saber nada de la Biblia. Me levantaba y me decía a lavarse la cara y a orar a Dios, sin conocer la Biblia. Me levantaba, oraba con ella. Y después recién tenía que ir a comer, todo. Cuando iba a comer y no oraba, me decía, ¿qué es un animal? Usted que no ora. Así que sin conocer la Biblia, me enseñó a orar mi viejita. Que ahora yo sé que cuando el Señor me lleve la voy a encontrar allá. Porque ella me enseñó la oración. De mucha oración era. Tenía como más de 100 años ya. Pero oraba tremendamente. Como Jeremías. Yo quiero cuando el Señor venga lo encuentre y dice, a vos orando caliente y leyendo la Biblia, ¿no? Gloria a Dios, sí, Señor, aquí está. Como usted nos enseñó a estar velando y orando, así estamos. Amén. Velando y orando. Como Jeremías, ¿viste el corito ese que dice? Como Jeremías. Oraba y lloraba. Como Jeremías, oraba y lloraba, así quiero yo orar y llorar. Y Dios le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Dios permita. Amén. Y cuando venga el Señor, qué lindo nos encuentre así, ¿no? Velando y orando. Pero va todo a poner nuestra parte. Si esperamos que por la carne sintamos de orar, no. La carne no quiere saber nada de orar, ¿eh? No, entonces Señor, tenemos que
dominar la carne. Decía Pablo, yo aporreo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Oh, Señor. Tenemos que vencer eso cuando nos viene el sueño o pasa algo. Sí. Seguimos orando, sí, seguimos orando. Amén. Por eso, estimada amiga, hermana en la fe, quizá usted sea una muy lectora de la palabra, estudiosa de la Biblia, pero ¿cómo está en la oración, hermana? ¿Ora usted con su familia o individual nomás? ¿Ora usted solo? ¿Hace rancho aparte? No, no sirve. No. Tiene que orar con su familia, como me enseñó mi abuelita, ¿no? Y como Timoteo también le enseñó a la abuela, a la madre a orar. Nosotros tenemos que enseñar a orar a nuestros hijos, para que ellos nos ayuden cuando nos encontremos así en problemas. Amén. Si ellos saben orar, es una ayuda para nosotros. Nos dicen, Amén. vos orás, gracias a Dios, ora bien. La dice, ora bien. Bueno, hermanos, vamos a terminar con una oración, abuelo, para finalizar. Amén. En el nombre de Jesús, Sí, Señor. Amén. Padre querido, aquí hemos estado Sí, Señor. leyendo su palabra, Señor, tocando este tema tan importante para nosotros los Sí, cristianos. Jesús. Usted dijo, bienaventurado aquel siervo, aquella sierva, cuando el Señor venga lo encuentre haciendo así como estamos haciendo, orando. Amén. Qué lindo que venga y nos encuentre así, velando y orando. Sí, Señor. Nosotros quisiéramos que usted, hermana, estudie la Biblia, pero ore también. Porque si usted estudia la Biblia y no ora, no le sirve. Van juntos la oración y la lectura de la palabra. El Señor hacía así, enseñaba, pero Él dejaba un lugar para la oración. Entraba al monte de los olivos, allá oraba Él con su Padre. Después venía, oraba con los discípulos también. Compartía la oración con todos. Así también tenemos que hacer nosotros. No Amén. hacer hecho aparte, orar nosotros mismos nomás. Y para los otros, no. Después parte algún ser amado y lloramos. No, ay, ¿por qué Oh, pasó triste. esto? Sí, sí, No. sí. No. Amén. Bueno, un beso para todos, hermanos, y gracias por estar ahí siempre acompañándonos. Bendiciones.